Más allá de la parte de los números financieros, que sí, obviamente algunos más, algunos menos, pero la data de acuerdo al rendimiento de una campaña, de acuerdo al rendimiento de un esfuerzo comunicacional, la data para comprar un negocio y potenciarlo en mercadeo, no es algo de lo cual se habla mucho. No. Y en las oportunidades que he tenido de conversar contigo, siento que tienes bastante sustancia, experiencia, o al menos un ángulo bien cool sobre esos temas. Y por eso es que queríamos que estuvieras acá. Para los que nos están viendo y escuchando, pues ya saben de qué va esto. ¿Estamos grabando? Ese es mi lado ñoño, weón. Cero. No, no, Es de más, en Catán. mi cumpleaños de este año, un pana llevó el tablero. Estábamos en una quinta, una vaina ahí arrechísima por San Antonio, San Diego. San Ajá. Diego de los Altos. Sí. Estos dos y dos panas más, marico, clavados en el tablero. Todo los el demás día bebiendo, feliz. hablando paja y estos así, ¡pah! No, o sea, los cumpleaños en la casa de mis padres, yo, no nos saquen, no hagamos pena en la visita. Entonces, marico, porque son muy intensos. No, es que se ve que hay una rivalidad, o sea, Sí, no, hay una dinámica competitividad, ya, pues. sí, una dinámica. No, es que la parte a mí los juegos de mesa me encantan y Catán me gusta porque tiene estrategia. Me gusta el factor aleatorio que no porque sepas más es que vas a ganar de una sí o sí. 100%. Sí. Sino que Sí. el factor dados y el factor random del setup ayuda a medio equilibrar un poco eso también. 100%. Esa es una nota, es una nota. Aquí no hay un saludo específico, aquí estamos Sí, conversando de una ya está y todo listo. grabando. Sí. Estamos dándole. Sí. Sí. Ah, no, Lo único, brutal. todavía chequea ahí si está el rojito, para saber si está en foco. En foco, Robert. Y la pantalla, por si quieres compartir screen, todavía no está casteando. Exacto. Por Apple TV. Ya, y todas esas cosas. Y si quieres ir al baño, dices, tengo que ir para el baño y vas para el baño. Normal, ahí. así ha sido. Bueno, justo esto nació, que te escuché que estás hablando algo de conversaciones en el carro y tal. Nosotros siempre tomábamos café tomamos café en Celicor ahí en la Castellana y siempre habían conversas, marico, analizando series, vainas, peos con clientes, lo que sea, 1.000.000 de vainas. Después de 1 hora y media de conversa, siempre dije, marico, si tan solo hubiese una GoPro grabando esta vaina, ya esto fuese un episodio. 100%. Desde ahí empezó la espinilla de... Bueno, estamos hablando de este tema del Catán. Ajá. Como mi familia es muy intensa. Es como esa gente intensa con el dominó. Ajá, sí, pero sí. con el Catán. Entonces, Ok, verga, son intensos. Sí. Pero eso, yo les dije, entre nosotros, cuando hay visita, yo digo, coño, bájenle 2. Entonces, imagínate No aquí sean una ustedes. Insta360 así colgadita, o sea, una GoPro, una cosa así, Ajá. que esté grabando Todo. todo. No, tremendo reality ahí, porque Claro. todo el mundo se grita, se hace vaina. No, pero fue él. Cizaña. Está genial, deberías hacer eso un día. Lo he pensado, así como grabar y cápsulas Marico, de la vaina. montas ¿Sabes que pedacitos en en Twitch TikTok y hay, listo? en Twitch hay una categoría de live board gaming, pues no es nada más de gente jugando en la computadora. Hay una camarita y hay poca gente Coño, jugando Magic, ajedrez, vaina en persona. Coño, lo voy a hacer. Voy a hacer porque Haz una prueba y pones un videito de 30 segundos en TikTok cuando alguien insulte a alguien. Una vaina así. relajado. Eso pasa. ¿Sabes? Marico. Y es que sobre todo... Y hay personajes, ¿sabes? Como cada Claro, claro. Entonces la gente, coño, yo voy por El esta vaina. tramposo, Ajá, tienes el no sé razón. qué. Sí. Los Kardashians. Como Catán, los Kardashians, un reality, chiste Verga, malo. Mauricio. Catanes, huevón. los catanes. Apaguen las cámaras. Chiste Qué malo. malo era necesario. Había que desbloquear aquí ya el nivel de confianza de una vez. Robert también se lanza medio chistes así, al menos en las oportunidades que hemos tenido de compartir. Yo hago chistes y malos, no me pero siento son solo. buenos. Los tuyos son malos, weón. Quizás es más el delivery y mi risa. Puede ser. Que da más risa que la vaina. Mira, pero no lo trajimos para que hable de Catán, pues. Exacto. Es que estamos hablando de Catán. Ya estamos hablando de Catán. Claro, de una vez. Oye, yo creo que es importante, dar contexto de por Sí, qué exacto. pensábamos que era cool que tú estuvieras aquí con nosotros y tuvieras la gentileza de llegarte. Y es que una de las cosas que normalmente las personas no tienen claro es, a la hora de hacer de negocios, no lo veo tan claro en muchas marcas, al menos en Venezuela, que están orientados hacia los números. O sea, más allá de la parte de los números financieros, que sí, obviamente algunos más, algunos menos, pero la data de acuerdo al rendimiento de una campaña, de acuerdo al rendimiento de un esfuerzo comunicacional, la data para comprar un negocio y potenciarlo en mercadeo, no es algo de lo cual se habla mucho. Y en las oportunidades que he tenido de conversar contigo, siento que
que tienes bastante sustancia, experiencia, o al menos un ángulo bien cool sobre esos temas. Y por eso es que queríamos que estuvieras acá. Para los que nos están viendo y escuchando, pues ya saben de qué va esto. Y bueno, y vamos a conocer también la parte personal de Robert, ¿no? Coño, vamos quemando etapas. Entonces, no, bueno, gracias por la invitación. Conocí hace muy poco a Mauricio en un Catán. Imagínate. Volviendo al Catán. Menos mal que no ganó. Entonces, Porque no si estuviera no, acá. no No estuviera acá. Y bueno, gracias Samuel, de verdad que la invitación. Y para mí todo esto es un experimento, o sea, este tema de los podcasts y bueno, como tal, conversemos entonces yo un poco con el tema de la data driven, etcétera. Realmente lo que veo en Venezuela, realmente primero es determinar y especificar como paradigmas. Entonces, muchas veces, y está demasiado orientado a un tema de innovación, el tema de la data. Y entonces, y el manejo de la data, y no necesariamente como una estrategia que tiene que estar implementado en las empresas. Y eso es lo que tenemos, porque de alguna manera viene un poco de evangelizar y educar y entender qué puntos de data existen y cómo puedes capitalizarlo en tus negocios. Entonces, puede haber, obviamente, data muy de la estructura financiera, ¿no? Estructura de operaciones y cómo realmente con todo eso optimizas y haces más negocio. Pero a su vez existe demasiada data externa y también cómo puedes ir capitalizando data de tus clientes y la interacción de los puntos de contacto que tu cliente tiene con tu empresa, que en el fondo, mediante vaya avanzando los años, va a agarrar mucho más, es mucho más robusto. Justamente yo estaba conversando siempre en estas conversaciones entre amigos, socios, colegas. Muy pronto viene un tema de la eliminación de los cookies. Entonces, y los cookies también es una herramienta muy importante, sobre todo los que generan difusión digital para segmentar, para encontrar audiencias. Y hay muchas empresas que se apalancan de esos cookies o no saben ni siquiera que usan los cookies. Y a partir de ahí va a ser de mucho capital y de mucho valor la data de primera fuente o first party data. Entonces, y claro, estamos hablando desde, no sé, nombre, correo, teléfonos, IP, o sea, número de IP. Entonces, y las empresas, hay muchas empresas que tienen la exposición a todos a esa data y hoy en día no tienen una estructura de recopilación. Que para dar algo de como un contexto y así aterrizarlo, me parece brutal eso. Para los que no entiendan mucho de esto, cuando se habla de cookies, se refiere originalmente el término de programación a galletas, que es básicamente porque deja migas. Y toda nuestra interacción digital deja rastro. Entonces, esa data va orientada al rastro que dejamos en todas nuestras interacciones con las marcas en los puntos de contacto. Y está la Big Data, que es lo que está, digamos, conjugándose entre todas las partes que viven en el Internet. Y está la First Party Data, que es la de primera mano, la que tú puedes lograr en tu tienda, en tu piso de venta, en tu e-commerce. Y en eso es lo que creo que puede haber algo muy valioso. Hay oportunidades, sobre todo en grandes retailers acá que aunque la mayoría, porque desconozco realmente si alguno lo está haciendo de repente de una manera oficial, un tema omnicanal. Entonces, pero el primero de esos grandes que realmente hagan tema omnicanal usando First Party Data, oye, va a tener una relevancia, un apalancamiento increíble. Pero yo creo que ni los emprendedores aprovechan eso. O sea, hay muchos emprendedores que no piden nombre, no piden nada, no tienen un Excel con los clientes que les han comprado. Entonces tú dices, coño, ¿por qué no aprovechas eso? Y en las fechas, Día del Padre, Día de la Madre, coño, haz algo targeteado para esa gente que ya te compró y ya le tienes algo de conocimiento. Y esa es la data estoy hablando de data de difusión, pero también y está la data interna. O sea, toda esa data, si ya tienes de alguna manera un CRM, o sea, esa gestión de clientes y dices, bueno, ¿cuánto compró? Entonces dices, bueno, ¿cuánto me está costando realmente un cliente? ¿O cuánto un cliente me deja a través del tiempo? Entonces, una vez, hace no mucho, tuve una conversación con un emprendedor y era... ¿Cuánto te deja tu cliente? ¿Tu cliente es recurrente? ¿Tu cliente se casa contigo? Sí, se casa conmigo. Bueno, entonces,
invierte en la adquisición de nuevos clientes, o sea, pero de una manera sencilla. Él no tenía plata para invertir en medios digitales, o sea, es algo muy chiquitito. Pero entonces, ¿cómo generas estrategias igual de referidos con tus propios clientes? De, mira, el siguiente servicio es 50% de descuento, pero tú sabes que aunque no estás ganando en ese primero, ese cliente que viene a probar por primera vez, tan sencillo, va a tener una recurrencia alta porque ya tú lo sabes o lo estás registrando, estás leyendo esa data. O sea, yo creo que el paradigma como de Venezuela y más allá de los medios digitales y el tema de la difusión es cómo capitalizar y entender también de que cada usuario está dejando una huella digital. Y entonces, si tú puedes por lo menos recuperar first party data, entender que también existe de segunda, tercera mano, ¿no? Y si entiendes toda esa estructura, oye, ¿cómo puedes hacer negocios con eso? O sea, yo creo que eso hay una gran oportunidad. Total. Ahí está la inteligencia de negocios de saber cuáles son las métricas clave que tú quieres rastrear y luego buscas los mecanismos para poderlos rastrear, porque aunque no los tengas de primera mano, los buscas de segunda. Pero tú que, aprovechando que estás tú acá, que tú vas y vienes de Chile, porque venezolano, tú estuviste varios años en Chile, estás yendo y viniendo, haces contactos en México, haces contactos en Estados Unidos, para no ser tan autorreferenciales en Venezuela, que nuestro público, hay full público afuera y eso me genial, gusta. genial. ¿Cómo en cambio este paradigma cultural creo que es latino, pero sí siento que hay algunos países evidentemente que lo aprovechan un poco más? ¿Cómo tú lo has visto en Chile, México, Estados Unidos O sea, en este caso? la diferencia, capaz técnicamente no saben. O sea, no saben qué es first party data, second party data y así sucesivamente. Pero sí tienen una conciencia de que ya por un tema de madurez de e-commerce realmente y ya por instinto el e-commerce te lleva a usar estas herramientas. Entonces, sí son mucho más metódicos en el tema de poder captar correos electrónicos, de captar números de teléfono. Es mucha más metodología y en los 3 países. Entonces, obviamente cada uno en su tamaño, ¿no? Y ahí es donde está la clave. Yo creo que también niveles de madurez, pero en general hay un conocimiento de definitivamente si yo estoy invirtiendo en X, o sea, cómo realmente se puede crear algún tipo de estructura que me genere retorno. O sea, son de repente un poquito más incisivos, técnicamente capaz no saben, pero saben como un poco el norte de a dónde tienen que ir. Y sí creo, y no estoy echando tierra aquí a la gerencia, a los tomadores de decisiones, pero sí hay una brecha muy, muy grande en torno a educación digital y de performance, que solamente aquí, dentro de los paradigmas que estamos hablando, es que creen que el digital solamente es para vender digital, y entonces no, o sea, esto puede mover demanda en cualquier industria. Entonces, que de alguna manera, entonces por ende, el digital es solo para jóvenes. O sea, hay como ciertos paradigmas todavía que hay que profundizar. Obviamente, entes, empresas como de marketing, medios, o sea, hay un rol en conjunto como industria que de alguna manera tenemos que bajar esta educación, enseñar casos de éxito. O sea, hay mucho trabajo en el camino para realmente reducir esa brecha. Yo creo que justo parte de ese desconocimiento de parte de las empresas viene de este boom de, bueno, hablando de aquí, de agencias y proveedores de servicios que hemos visto que dicen que son agencias de marketing y cuando tú ves lo que ofreces, tú dices, ¿qué coño estás haciendo? O sea, estás vendiendo una grilla de Instagram. Eso es lo que eso no es mercadeo, eso no es publicidad. Eso no es una pata. Entonces, cuando los clientes Exacto. empiezan a ver eso, y entonces están apretados de bolsillo y agarran eso, lo que aprenden es eso. Entonces, para ellos, el mundo de la publicidad digital y la data y eso no existe, porque lo que están recibiendo es, bueno, es que eso se maneja así. Mira, hay 25 agencias que hacen lo mismo, es así la vaina. O sea, no, falta un proceso de lo que tú dices de educar a ese tipo de empresas. Es que hay un reto importante. Por un lado, quería atajar un poco en lo que tú comentaste de que cuando se habla de digital se piensa solo en digital y para ejemplificarlo de una manera sencilla, la data que tenemos en un e-commerce a nivel digital o en una red social, la pudiéramos capitalizar en un piso de ventas si decimos que la publicidad que estás viendo en tu teléfono, no sé, tiene un promo code que puedes canjear si llegas al counter del piso de ventas
ahí te sale un hablador que te dice, aquí canjeas tal beneficio o tal producto o tal descuento, y allí lo canjean en piso de venta en vida real. Entonces, eso es una manera de esa famosa atribución de ventas. Eso es una forma. Ajá, por decir un ejemplo, para que la gente entienda de qué va ese cruce, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a ir a casos de consumo masivo. Entonces, tú dices, bueno, ya yo sé cuál es mi venta en mis puntos en mis proveedores, mis canales claves. Entonces, yo sé que X supermercado, estos 10 supermercados, esta farmacia muy famosa, estas 10 farmacias muy famosas. Entonces, si ya tú tienes tu promedio, bueno, entonces ahora vamos a lanzarnos una campaña, ya tú conoces bien a tu audiencia, vienes generando esa frecuencia de alcance de tu target, pero bueno, ahora vamos a ir a geotargetización a esas tiendas claves. Nosotros lo bautizamos como on-trade digital. Entonces, porque no estamos haciendo realmente activación en piso de venta como tal, sino estamos moviendo al usuario hacia el anaquel. Y hay call to actions que literalmente son cómo llegar. Pero sí, sabemos que en todo este radio, nuestro target camina por ahí o trabaja por ahí y está cerca de la tienda, bueno, vamos a acercarlo al anaquel. Entonces, pero eso ya en una segunda, tercera fase del plan de medios. Pero son vías y claro, lo interesante de este tema digital es que es ágil. O sea, tan sencillo, si no está funcionando, apágalo, revísalo, estúdialo, lee la data. En ese sentido, es muy, muy conveniente para cualquier cliente, a diferencia de, como ustedes dicen, hay gurús de marketing, dice, bueno, vamos a invertir en esto, vamos a invertir en unas vallas, en una campaña de televisión, en unos influencers, y después luego, bueno, no subí mis ventas. Bueno, un buen ejemplo de esto que tú dices de la geolocalización. Hace poco estaba conversando con un cliente que quiere manejar impresión en exteriores, vallas, tal y cual. Entonces, yo en lo personal pienso que tiene mucho valor cuando tú colocas las famosas chupetas o banderines que dicen, mira, tal tienda a 50 metros. Genial. Que eso es la impresión, a nivel de impresión, pues vale la pena. No lo mides, pero bueno, te señaliza, ¿no? Este ejemplo que tú das me parece muy valioso porque es decir, mira, a 50 metros también vas a encontrar la tienda, pero te sale desde el teléfono porque geolocalizándote, Que lo sabe. ya lo sabe y te dice, puedes llegar. Y es otra manera de cruzar lo digital a lo offline, ¿no? Entonces lo quiero ejemplificar mucho porque es parte de la cultura y la evangelización que debe ocurrir, porque esa brecha que tú reconoces, que identificas en el trabajo de campo, uno la ve cuando las competencias que debería tener el gerente son un poco más generales, quizás son más de administración de recursos que de un conocimiento específico, porque según ya la data esa la hemos citado en otras ocasiones, pero según el no sé qué, me disculpen la cita, la vamos a colocar. Ah, buenísimo. Habla súper creíble. O sea, aquí va a estar. Atinado Verás, tu exactamente. comentario. Habla de que el ser humano estatista creo que es la que la dio, que habla de que a partir del año 99 la capacidad del ser humano aprender todo lo que está disponible en los medios de aquel momento, ya la brecha empezó a separarse y ya un humano no está en capacidad de aprender todo lo que estaba disponible. Y ahora estamos mucho más rezagados. Claro. Entonces las competencias de estos gerentes debería ser es más hacia la especialización, quizás departamentalizar diferente para que hayan especialistas, no gurús, no expertos o como lo quieran llamar, pero que sepan gestionar bien sus departamentos y se entiendan bien, por ejemplo, como con tu compañía, pues. Claro, ¿no? Y aprender ecosistemas, aprender qué es la ruta para realmente generar demanda, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo desde el lado de REM. Desafíos, obviamente, siempre. Pero lo positivo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela es que está agarrando tracción. Y como eso se agarra tracción rápido, por ciertas oportunidades que existen. Justamente vi un episodio de ustedes, una cápsula, ni siquiera vi el episodio. Es una cápsula de este chico, Fogonix, creo que se llama. Sí. Ajá. Entonces están hablando ustedes de este tema del reward que tiene en YouTube y según visualizaciones. Pero por otro lado está el tema de que la difusión es muy económica por el tema al final de la oferta y la demanda. Entonces, y esa es una de las oportunidades gigantes que tienen las empresas hoy en día. Y cuando realmente estructuras tu plan de medios a un tema de tu target y una frecuencia óptima, realmente es natural. O sea, ¿para qué invertían en comerciales en televisión? En frecuencia.
y probabilísticamente a tantas personas. Es lo mismo en digital. Entonces, y al corto plazo nosotros hemos encontrado clientes de marcas muy conocidas que dicen, ¿para qué yo voy a invertir en eso si todo el mundo me conoce? O sea, es la marca así como statement de su nicho. Y entonces, y de repente en un mes, 15%, 20% más de venta después de la campaña. O sea, es bastante, está agarrando mucha atracción y por ende es un círculo virtuoso. O sea, si te funciona, y sigue. Y si no te funciona, reduce, estudia. Eso es lo interesante de todo este proceso. Es que funciona y tú has tenido ejemplos también de marcas que inclusive tuvieron que, mira, no hagamos más publicidad digital porque no tenemos unidades para vender. O sea, era un tema tecnológico. Genial, sí. O la no sé si tú capacidad quieres hablar instalada. de la marca, la vaina, pero literal funcionó tanto Sí. y vendieron todo lo que tenían que fue como, mira, apágalo porque ya no tengo más nada que vender. Genial. Sí. O la capacidad instalada de un servicio ya estaba copada. Sí, Y a mí me encanta que eso pase lo más frecuente que se pueda. Pensaba que Lion iba a decir algo. Sí, perdón. bueno, en verdad sí iba a decir algo. Ok. Que ahorita estabas hablando de parte de la conversación con Fogonix, de que para el que quiera hacer publicidad es bastante poco, es eficiente, En pues con Venezuela. poco dinero le llegas a mucha gente. Claro, Aquí. Aquí en Venezuela, sí. Aquí. Bueno, y si ya de por sí es ágil este mundo, o sea, eso lo hace más ágil todavía. O sea, el costo del error es muy pequeño aquí en Venezuela. 100%. O sea, eso de apagar y probar algo nuevo es mucho más fácil que en otros lugares, a nivel monetario. Y claro, pero lo más importante es cómo estructurase ello. O sea, también dentro de esos paradigmas, todo el mundo cree que es Instagram. Entonces, hay un mundo más. Está YouTube, está un posicionamiento mundo en más. Google. Nadie tiene página web. Bueno, estamos hablando de la data. En la página web hay muchos puntos de data que tú tomas a favor. Que ese punto de data luego lo materializas de otras maneras, o sea, porque lo puedes conectar a otras fuentes y de ahí puedes hacer mucho más óptimo tus campañas. Entonces, y aquí todo el mundo habla de un fanpage de Instagram. Entonces, y es peligroso también. O sea, hay muchos también, sin importar el tamaño, o sea, puede ser una empresa muy grande, una empresa muy pequeña, pero voy a hablar del mismo caso de Evas. Nosotros tuvimos un problema. Disculpa que haga el paréntesis. Evas Di que es... Ah, Dos puntos. ya, muchas gracias. Sí. Bueno, Ahí están en nosotros, pantalla. nosotros somos socios fundadores de una cadena de tiendas de productos de belleza acá en Venezuela. Ya tenemos 7 puntos de venta. Ha sido fugaz el crecimiento de esta cadena. Empresa familiar, toda una historia realmente muy bonita. Los insights mi mamá necesitaba productos cuando yo venía a Venezuela y ¿dónde los compras tú? No tengo dónde comprarlos. Esto es una idea de negocio y empezamos ahí, obviamente. Por ejemplo, mi novia lidera la selección de productos, realmente ella es muy la marca, Ok. es experta en los productos realmente. Y bueno, cada uno con su rol. Entonces, y gracias a esa combinación, bueno, Evas ha llegado a lo que ha llegado. Pero Evas, hace, no sé, 1 año y medio, 2, capaz, tenía 100,000 seguidores. Ok. Entonces, y nos pasó una cuestión que claro, bueno, uno no es el gurú, uno sabe de ciertas cosas y dentro del área de comunicaciones pecamos por ciertas cosas. Nosotros vendimos una línea de productos, que esa línea de productos, la empresa como tal, en Estados Unidos, tiene una cacería ante todas las empresas que no sean vendedores oficiales en cualquier parte del mundo. O sea, porque la mayoría están principalmente en Estados Unidos y Londres. Pero los demás tienen una empresa que le pagan para destruir a los demás. Entonces, porque tú no puedes vender fuera de mi núcleo. Porque ellos quieren controlar mucho el precio, quieren controlar varios elementos que me parecen clave, pero nosotros, lamentablemente, o sea, hay una demanda sobre ese producto y tenemos que resolver esa demanda, ¿no? Entonces, y comunicábamos que vendíamos ese producto. Bueno, al final nos llegó primero nosotros usamos Shopify. Entonces, nos llegó una advertencia, mira, no pueden, nos llegó de tal empresa ustedes no pueden vender este producto. Entonces, los bajamos toditos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Solamente lo vamos a vender en punto de venta físico, no lo vamos a vender online. Bueno, lo vamos a vender. Pero pensábamos que era un tema solo con Shopify. Y luego escaló a que vieron imágenes del producto en un post de Instagram y se fuera un tema de copyright. Entonces, y se fuera un tema de copyright. Y ya cuando tocas ese tema con copyright con Meta, seas quien sea, nosotros somos partners de Meta. O sea, hasta hablamos con unos técnicos
o sea, vimos todo el historial y vimos Claro. hasta la demanda, o sea, que es una demanda tipo que ocurre a todas las empresas que están usando sus imágenes. Claro. Y entonces, mira, la única forma de desbloquear esto, o sea, nos indicaron qué teníamos que hacer, es que esa empresa baje la demanda y todo ese tema. No les interesa. Entonces, perdimos una cuenta de 100.000 seguidores. Ya, Entonces, quiero preguntar algo rápido ahí y sigues el cuento. ¿Las fotos que ustedes estaban usando eran fotos de la marca o ustedes hicieron esas fotos no, con no, el esas producto? eran fotos de la marca. De la marca. Era, Ah, era- ok. Pero ¿y si tú hubieses hecho fotos tuyas, o sea, fotos de ustedes con el producto? no, igual. Igual te iban a joder Igual. porque salía Sí, el producto. sí, porque no hay autorización de uso De imagen de marca. Porque pues. por el modelo de Claro. negocios, por ejemplo, si fuese un multinivel o venta por catálogo Sí, sí, o sí. una cadena de suministro, se agarraron es de allí. Y allí lo curioso, que capaz es lo que te puede haber pasado, es que los strikes son silenciosos. O sea, no es una sola, sino que fíjate, te avisó en Shopify y luego fue cuando ya, y de repente si además de orgánico hiciste ads, es más Claro. visible todo. Claro, nosotros hacemos ads en Google, de search, para posicionar esa marca, porque era una marca muy pedida. Y entonces eliminamos los ads, eliminamos los productos en Shopify, solo en punto de venta físico. Hoy en día todavía lo vendemos en punto de venta físico, pero ya no se promociona porque ya no queremos perder una segunda cuenta. Perdimos una cuenta de 100.000 seguidores. ¿Y qué pasa con las cuentas de 100.000 de muchos seguidores o que si tu negocio radica solo en Instagram? Primero, la data no es tuya. Toda esa data es de Meta. Entonces, eso como primer punto clave. Si tú tienes un e-commerce propio, es tu e-commerce, es mi tienda. O sea, y listo. O sea, entonces recolectas correos electrónicos, recolectas teléfonos, recolectas los puntos, o sea, esto gracias a los píxeles, que al final para un tema de retargeting, o sea, entiendes quién pasó por tu tienda para luego volverlo a impactar en publicidad, temas de email marketing, o sea, hay muchas herramientas que realmente puedes capitalizar con tu tienda e-commerce. Entonces, imagínate si nosotros no hubiéramos tenido tienda e-commerce o tienda física. Quebramos. O sea, quebramos porque al final dependíamos de una tienda de 100.000 seguidores. Y conocemos colegas, pero yo no los conozco directamente, pero conozco los casos, como 2 o 3 tiendas que también venden el mismo producto y pasaron por la misma rueda y se les cerraron las cuentas y quebraron. Pero Que nosotros... fue una Claro. de las que hablamos en algún momento antes, que era solamente e-commerce, pero en el caso de ustedes la podían salvar porque tenían pisos de venta, ¿no? Claro, pero habían unos que solo vendían, no en e-commerce, solo en Instagram. Y ahí estás Y frito. quebraron. Y quebraron gracias simplemente a no pensar fuera de una estructura que es convencional acá. Entonces, por ahí nosotros somos parte de la CABECOME, de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, y ellos le llaman mucho el buhonerismo digital. Entonces, y tiene sentido. Ese es el Me encanta término. el término. Tiene sentido. Yo sí creo que igual no podemos dejar por lejos la costumbre venezolana de buscar en Instagram. Igual hay que capitalizarla. Entonces, o de la compra de WhatsApp, hay que capitalizarla. Yo también, por ejemplo, recomiendo, si alguien tiene un e-commerce, no piensen que la gente, porque tú tengas tu e-commerce, vas a vender como Amazon. Que Claro. no, yo simplemente llevo los pedidos y ya. No, aquí hay que atender a la gente. A la gente está acostumbrada. Por ende, chateen con sus clientes, así sea en su página web. O que de ahí vayan a WhatsApp Business. Claro. Y luego van educando y le dan incentivos y hay un proceso. Pero bueno, son las realidades de cada país. O sea, Sí. Venezuela tiene la suya, otros países tienen las de ellos. Y esa data quedó para ustedes, lo cual no tiene precio y Claro. les está ayudando obviamente a sostener No esa bajamos, repercusión. pensábamos que iban a bajar las ventas y no bajaron las ventas. Excelente. No, es que eso está excelente y creo que es una excelente brutal. moraleja. Vendes en Shopify. Para los que quieran vender en Shopify a nivel digital, yo siento que hay una brecha aquí, una barrera de métodos de pago. Sí. Tú que lo has logrado implementar bien en el e-commerce de Instagram de Eva, ¿cómo ocurre la parte de compuerta de pago o facturación para poder gestionar algo así? Mira, realmente estamos al debe con los métodos de pago, pero sí ocurre todo el procesamiento de con qué quiere pagar la persona. Ajá. Entonces, y por ende, y hay otras debilidades. O sea, para mí, por ejemplo, Shopify es muy buena en una estructura tecnológica para crecer, pero todavía no está adaptada a la realidad venezolana. Entonces, y por ende,
con el tema de los métodos de pago específicamente, por lo menos ya la persona dijo que quería pagar en bolívares, en dólares en efectivo, en CELE, en débito, o sea, por lo menos ya gestionó solito su compra. Y luego hay un departamento que te ayuda ya a gestionar, A cerrar. a validar la compra, etcétera. O sea, hay un segundo punto de contacto. Entonces, sí hay puntos como PayPal y estos temas de compra en divisas automáticas, sí existe, pero también, como repito, o sea, hay un tema que Shopify no está integrado a la realidad venezolana. Cosa que, por ejemplo, hay otras herramientas, hay un e-commerce platform de Brasil que se llama Bitex. Claro, es para empresas más medianas y grandes. Ellos sí tienen una suite que se ha venido adaptando a Venezuela. Y realmente es tan robusta como un Magento en su mejor versión. Entonces, o como un Shopify en su mejor versión. Y sé que empresas como Farmatodo, Licores Mundiales, el mismo Diallo, están montadas en esa plataforma y es porque se están adaptando a la realidad venezolana. Y Entonces, pueden customizar esa última parte de la experiencia de compra para adaptarlo a la realidad venezolana. Sin embargo, como la barrera de entrada a Shopify es tan baja, podría ser una buena recomendación que abran Shopify, porque ¿qué pasa? Si estamos los que nos escuchan y nos ven en el resto del planeta, en Shopify compras normal, un e-commerce tradicional. Exacto. Chévere. Y puedes rastrear toda la experiencia de compra desde que hicieron clic en el anuncio o en la publicación orgánica que esté tagueada con el e-commerce y se rastrea hasta que termina y coloca el método de pago y hasta el shipping inclusive se podría rastrear. Para los que estamos en Venezuela, la realidad llega es que tú eliges el método de pago, hay alguien que concilia ese método de pago y despacha ese paquete, pero igual queda el registro de todo lo demás dentro de la tienda y eso es lo que es valioso hablando de data. totalmente. O sea, igual, por eso digo que al final es entender el tamaño de la empresa o en qué estado de tu modelo de negocio estás. Entonces, yo particularmente sí emprendedores que están, quiero vender en internet, realmente no recomiendo ni siquiera tener su tienda online, sino métanse en Mercado Libre, validen su modelo, su modelo de negocio, sus productos, su competencia y luego sí, oficialmente váyanse a un Shopify. Hay otros, bueno, hay un mundo de posibilidades, pero lo que es importante de todas esas estructuras es que empiezas a pensar en esas metodologías de first party data, o sea, que de alguna manera técnicamente nosotros lo sabemos, pero ya luego sin saber los conceptos tú vas a estar manejando data de tus clientes que te van a ayudar a materializar esto en un futuro. Y Ahí tienen para dar un curso. sí, no, Bueno, eso está... ahí puedes estar, pero un curso para emprendedores de, no sé, tu primera página web. O sea, ya esos emprendimientos que tú dices que, bueno, tienen cierto nivel, han crecido y, coño, ya es momento de móntate en una página web. 100%. Un curso de eso. Cuando dices validación, esa frase, o sea, esa palabra a mí me encanta a nivel de negocios porque es algo que culturalmente estamos aprendiendo todavía mucho, ¿no? Entonces, cuando hablas de validación, que de repente propones que vende tu producto en Mercado Libre, por ejemplo, antes de seguir escalando, ¿cómo es tu approach, tu enfoque hacia eso? ¿Por qué crees que esa es la mejor manera de validar? Primero, hay un tema de tiempo y recursos, plata. Entonces, y si en el momento de emprendedor, o sea, ok, de repente tienes poco tiempo porque si no funciona, tienes que emplearte nuevamente. Entonces, igual esto tiene que funcionar. Y por el otro lado, no puedes estar quemando plata y menos si desconoces del modelo de negocio. Entonces, Mercado Libre, por ejemplo, así como otros marketplaces, porque al final es el top leader aquí en Venezuela como marketplace. Definitivamente tiene un tráfico tan gigante que tú no tienes que invertir prácticamente en marketing, sino simplemente en competir en un buen producto, en buenas prácticas de realmente demostrar tu set de productos. Y bueno, vas a ganar menos porque obviamente hay una comisión que tienes que pagar al marketplace, pero definitivamente te va a dar oportunidad de entender cosas. También hay como stats dentro de Mercado Libre. Tú dices, bueno, tengo todos estos productos. Mira, casualmente, el que se vende más no tiene tantas vistas. Entonces, al final, tú puedes dar un tema de porcentaje de conversión. De repente tienes demasiadas vistas en otro y no vendes. ¿Qué será? Precio.
Eso es lo que es. Te vas a tu competidor. Bueno, el día de mañana, cuando yo tenga mi tienda online, ¿cuál es el precio? El precio muy parecido a Mercado Libre. Entonces, obviamente, algo que pierde ese Mercado Libre es un tema de posicionamiento de marca, de la experiencia que tú le quieras dar diferente a la que Mercado Libre le quiere dar, porque ahí el posicionamiento es Mercado Libre. Pero eso es una buena puerta de entrada a nivel digital. Y lo más importante es cómo buscar la vuelta de perder. O sea, si no funciona, bueno, perdí poca plata. Y algo que nos funcionó a nosotros en Evas, y se lo recomiendo de verdad a cualquier emprendedor que también quiera tener un punto de venta físico. Porque, claro, naturalmente, esto es un negocio familiar. Entonces, mis padres, ellos querían, bueno, busquemos una tienda chiquita. Entonces, nosotros nos íbamos para el digital. Y al final terminó siendo un complejo de los dos. Tanto así que hoy en día realmente las tiendas físicas es lo que predomina en ventas con respecto al digital. Pero tenemos toda esa data, lo que hemos venido hablando. Pero el punto es que al principio no teníamos los recursos para realmente tener una tienda abastecida, llena, full de productos, que es lo que es vistoso para un consumidor. O sea, si lo que pasó en ese momento de desabastecimiento, tú llegas a un sitio, lo sentías vacío, te ibas. Entonces, y eso es lo interesante del digital, que de alguna manera tú puedes tener, capaz voy a comenzar con 30 productos, pero capaz yo tengo 2 unidades de cada producto y el consumidor no lo sabe. Capaz yo hago un tema de backorder, sí, se me acabaron los 2 productos, y dice, pero bueno, voy a solicitarlo, igual lo puedo comprar, así el inventario está en 0. Entonces, ves la intención de la demanda en el proceso. Entonces, pero yo al final era una tienda que si yo hubiera estado físicamente, imagínate 50 productos por 2 en mi tienda, una tienda pobre, una tienda la sensación de abundancia en retail es mega importante. O sea, psicológicamente es muy importante para el consumidor. Y entonces, todas las plataformas e-commerce o todas las herramientas online te permiten probar de esa manera porque no tienes que mostrar una sensación de abundancia, sino de SKUs. Y por ende, no tienes que desgastarte financieramente. Y entonces, eso es algo que a nosotros nos funcionó. Entonces, definitivamente entendíamos cuál fue la categoría que funcionó más y ya luego empezamos a meter más inventario. Y fue todo un proceso de entendimiento de data, de comportamiento de ventas, que luego íbamos capitalizando con... Hoy en día tenemos, no sé, alrededor de 45,000 clientas con sus datos. Y entonces, wow. Y claro, y ahí tú puedes expandir luego a públicos similares. Entonces, para nosotros ha sido una fuerza de poder capitalizar esto alrededor del tiempo. Pero al principio no, pero entendíamos la estructura. Bueno, que el principio es disponibilidad, luego cuando validaste escalas y creces, y luego de que tienes una masa crítica, aplicas audiencias similares que para los que estén familiarizados en segmentación de publicidad, los lookalikes, claro. Es que tú tienes un público que ya te ha validado el sistema que conecta con tus contenidos, con tu producto, y tú le dices que, bueno, yo quiero llegarle a gente que no sean ellos, pero que se parezcan a ellos en características como consumo, intereses, etcétera, pero que sea otra gente. Entonces ahí le puedes llegar a otro segmento y vas creciendo, pero después de haber validado. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento, ya que estaban tan pegados a lo digital y ahorita tienen puntos físicos, en qué momento fue la decisión de, bueno, vamos al punto físico, vamos a montar la tienda? O sea, ¿qué estaba pasando o cómo estaban esos números internamente que dijeron, bueno, sí, dale, vamos a meternos a lo físico? O sea, habían dos visiones, ¿no? Uno, no quedarnos en la zona de confort, realmente. O sea, sentíamos que era, porque todo pasó también en un momento ideal para el negocio, ¿no? Ideal para el mundo, que fue la pandemia. Entonces, y claro, las ventas fueron, la verdad que pasamos de 0 a mucho. Entonces, porque estamos preparados. Y en ese sentido, luego hubieron insights, por ejemplo, y sobre todo de la misma industria. O sea, querían entender, te pedían que te probaras la base en la piel de la vendedora que estaba escribiendo por el otro lado. Porque no lo podían hacer del otro lado, o sea, que le llegara y ellas hacerlo. Entonces, cuando tú ves que realmente hay ciertos productos que realmente necesitan la experiencia física, esos elementos que realmente nos decían, tenemos que tener una tienda física. Y lo otro que les decía desde un principio, o sea, el tema de esto puede ser coyuntural y esto va a bajar en algún momento. Entonces, efectivamente fue. Para nosotros fue una oportunidad en el que
todo el mundo estaba en crisis y nosotros, gracias a REM y a otras estructuras que tenemos, teníamos un capital y en el momento que salían las tiendas porque no estaba vendiendo, nosotros estábamos agarrando las mejores locaciones en los centros comerciales. Entonces para nosotros fue y claro, en las mejores condiciones también comerciales, porque los centros comerciales no le estaban pagando los arriendos, o sea, no estaban abriendo, o sea, es como que se estaban yendo, y nosotros al revés, estábamos tomando, pero respétame estas condiciones, Claro. y tomamos, entonces tuvimos nosotros una oportunidad de oro que hoy en día estamos capitalizando, y bueno, todavía tenemos un plan de expansión, pero esta primera base fue determinante para que por lo menos la mujer de Caracas lo tenga muy en su top of mind como una tienda de productos de belleza. Aquí creo que la moraleja es que invertir, sea tiempo o conocimiento o dinero, en tener tu estructura clara y esa planificación nunca te va a perjudicar. Porque fíjate que es lo que tú dices, o sea, pasaron un crecimiento repentino rápido. Si tú no hubieses estado preparado digitalmente, colapsaste. 100%. Y lo peor es que cuando le causas esa frustración al cliente de que, no sé, se cayó la página, entró, agarra rechera con la marca. No vuelvo a comprar esa marca porque no sirve la página. No, y es inevitable, obviamente, en ese proceso de crecimiento, ensayo y error. No, O siempre- sea, todo este siempre tema, van a haber prueba, cositas. error, prueba, error. Y claro, en un momento lo tuvimos que haber embarrado en varias cosas, pero, mira, la cliente se quejó, ¿qué hacemos? Y es Claro. un proceso de optimización continua y todavía pasa. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Este caso pasa mucho con Koichi, que ahorita luego hablamos de Koichi, pero un punto clave de toda esta estructura de EVAs es eso, o sea, que nosotros de alguna manera teníamos ya una estructura, que esa estructura, así fuese muy chiquita, es entender, y algo que yo digo, porque ya la embarré, para no decir otra palabra, pero ya la Bueno, ya va. La puedes decir, Ah, ya, la- yo he Aquí, dicho- no, aquí Ah, somos no, bárbaros. bueno, la chicos. cagamos, pues. Exactamente. La hemos cagado un montón. La hemos cagado un montón. Y hemos perdido plata en el proceso. Y claro, hoy en día, de repente ya gracias a esas lecciones, hay que aprender a crecer. O sea, muchas veces nosotros queríamos ir de 0 a 100. Y entonces, y hoy en día tenemos ya de repente la madurez como empresarios también de cómo crecer. Y es como, este es el primer paso, este es el segundo paso. No se vale. Se engavetó, buenísimo, será el sueño de algún día lo sacaremos de la gaveta, pero no perdimos tanta plata, de repente no perdimos tanto dinero, ya el dinero lo perdimos, y no significa que no sigas perdiendo dinero, pero bueno, el punto es perder lo menos que puedas. Claro. Y sean más éxitos que fracasos, pero por eso consiste en este mundo de emprendimiento, de los negocios, y bueno, yo sí creo que creando una buena estructura, por lo menos entender de menos a más cómo son los pasos. Y te preparas para crecer. Ah. Metiéndome yo un poco en la materia de Samu, en cuanto a lo visual, audiovisual, mercadeo, contenidos, ¿hubo alguna estrategia, una dinámica que tú sientes que haya funcionado justamente derivado de la inteligencia de la data que estaban recolectando? Sí, o sea, es que hay unos indicadores que de repente más macro dentro de los KPIs digitales. Por ejemplo, y tú que estamos hablando del mismo idioma digital, por ejemplo, el CTR. O sea, el CTR es súper clave y mucha gente no sabe qué es un CTR. Explícalo, expliquémoslo. para Sí, que... o sea, para que realmente va mucho a un KPI de interés, porque al final es cuántos clics le dieron en base a cuántas impresiones tuvo un anuncio. Exacto. Porcentualmente Entonces, hablando. porcentualmente hablando, claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no es en el caso de Google Ads, en el caso de Google Ads no es lo mismo. Google Ads se cobra por clic. Entonces, no importa cuántas impresiones hayas tenido. Entonces, tú puedes tener 100 impresiones y 10 clics, un 10% de CTR. Pero te cobró 10 clics. Entonces, de repente, tuviste un clic en otra campaña y tuviste 1% de CTR. A nivel de costo, fue un clic. Solamente te cobraron un clic. Pero te vieron 100 veces tu anuncio, pero solamente te dieron una vez clic. Significa que fue menos relevante. Hay un problema en la estructura de tu anuncio o la segmentación. Hay problemas ahí. Entonces, eso para mí el CTR es súper clave para nosotros como agencia de medios,
pero hay un sinfín de KPIs más. Entonces, pero entendiendo un poco el tema de si nosotros entendemos cuáles son los CTRs óptimos en una audiencia, también podemos ir descartando de que si estamos usando audiencias que ya sabemos que sirven porque ya tenemos el historial, definitivamente capaz hay creatividades que no están performando de la mejor manera simplemente porque hay indicadores como el CTR y otros que te dicen definitivamente esto tienes que cambiar. Entonces, es decir, que si el CTR es bajo, empiezas a decir, mira, ya esto no hagámoslo más. Y si está alto, tú dices, vamos a replicar esa fórmula en más contenidos así. por ejemplo, y otros indicadores que uno dice, no, tengo esta campaña y la campaña tiene 8 o 10 meses corriendo y dice, hay KPIs que dice, el anuncio está cansado. O sea, nosotros le decimos, el anuncio está cansado. Sí, tiene su entonces, tiempo. Entonces, ya, o sea, la gente no va a tener la misma afinidad, no va a performar como los primeros 3 meses, o sea, Como una canción en la radio, cuando la quemas. Y ya, no suenes más. ya. Entonces, y nosotros hemos sufrido también a veces de eso, también sufrimos sabiendo que sucede, pero realmente es porque nosotros no somos agencia de contenido. Entonces no tenemos de repente la agilidad de crear el contenido rápidamente a Claro. nivel audiovisual, porque a nivel de diseño resolvemos, Sí. pero a nivel audiovisual nos cuesta un poco más, sobre Claro. todo en spot publicitarios como un comercial. Entonces muchas veces terminas, oye, sabemos que la pieza está cansada, tenemos que invertir en la pieza, pero estamos conscientes. Claro. Entonces, y ahí son decisiones si quieres dejar correr la pieza o no. Entonces ya es un tema estratégico Claro, que y tú depende del asumes. cliente porque significa invertir en una producción audiovisual. 100%. Que Mira. todo esto es hablando de compra de medios digitales en Google o en Meta o en TikTok. O sea, para los que nos están viendo y escuchando, esto sirve, el CTR sirve para publicidad digital ads y sirve para contenidos. Pero tú lo estás enfocando principalmente en ads por la Claro. dinámica que estás describiendo. 100%. Mira, para que sepan ahí de para qué va la gente, cosa. no sé cuánta gente de las que nos ve hará ads y verá la data. Pero hablando yo desde mi ignorancia, preguntándole a ustedes, el CTR, ¿hay una métrica que tú digas, mira, el promedio o algo que funcione debería estar por este porcentaje? Sí, O hay sea, ¿es un benchmarks. global o es por nicho o cómo Hay pudiera benchmark, haber un... hay benchmark. Y también el CTR hay que estar muy atento dependiendo del objetivo. Porque Claro. en el fondo es mucho más hacia objetivos de tráfico. Entonces, pero el tráfico es para generar una acción de consideración. O sea, en el fondo de que la gente quiere saber más sobre algo que vio Claro. en un anuncio, sea de search, sea un banner, pero también tú no puedes castigar a un anuncio que tu objetivo sea de frecuencia y alcance y que tenga un bajo CTR, porque tu objetivo no es clics. Sí, es Tu que- objetivo es que lo visualicen. Entonces, es lo que vas a encontrar en un buen anuncio de simplemente de awareness es que vas a tener un bajo CTR. Entonces, vas a tener un CTR de 0.10, 0.28, o sea, Claro. es bastante normal. Pero de repente que tú veas un 0.50, o sea, en un anuncio de tráfico, estás haciendo un muy mal trabajo. Ok, Entonces, por eso hay que interpretar, dice, no, es que ese CTR está malo, pero es que no es ese su objetivo. claro. Que quizás en otras palabras, si tu objetivo es alcance, es que cada dólar se rinda lo más posible para que lo vea la mayor cantidad de personas de manera un poco indiscriminada, es decir, dentro de la segmentación que tú pusiste, pero a todo el mundo. Por ende, la tasa de clics o de interacciones es normal que esté por debajo del 1%. Mientras que si el objetivo es clics, entonces si está en el cerca del 1% o más, está muy bien porque el objetivo va orientado un poco más a clics. Por establecer como, digamos, un pequeño versus, que sé que como hay muchas datas de por medio, no es tan dual como lo describo, pero quizás sirve para ejemplificar. 100%. O sea, son las dos partes de la fórmula. Tú estás pagando o por Exactamente. clics o por impresiones, dependiendo del Exactamente. objetivo. Pues. Ahí está, es lo que estamos viendo en pantalla. Pero o sea, tú para lo que sea, un 3% de CTR sería espectacular. No, Sí, pero es que sí, ¿o no? depende, Depende. depende, porque por ejemplo, hace no mucho estábamos consiguiendo 8% de CTR imagínate. en unas campañas que fueron muy exitosas y era de finanzas y era en torno a generar acciones de formulario. Entonces, claro, la acción que venía posterior. Claro, claro. Entonces, pero hay otra data que luego sucede, o sea, luego llega, tú hiciste el trabajo como anunciante. Claro. Entonces, envié la persona que sé que está muy interesada porque tienes un CTR alto, pero llegó a la página web y se va. Entonces, luego hay que entender la data de la página web. Pero No, hablando claro. puntualmente del CTR, la referencia podría, o sea, si nos ponemos aquí picky,
Si tú te metes a Google, la tasa de CTR es distinta a la que tú puedes esperar en Meta. También la categoría, si tú te metes, por ejemplo, en esta herramienta, creo que ya te piden suscribirte, pero es gratuita, de Google, que es el planificador de ideas, de búsquedas, etcétera. Tú puedes ver por categorías la tendencia y en cuánto más o menos están los Claro. precios. También lo puedes planificar en Meta y ahí tú puedes ver en tu categoría cuánto es un CTR bueno. Ok. Pero si quisiéramos ejemplificarlo de una manera como súper plain, todo lo que sea del 1% para arriba es bueno si es por el área de clics, interacciones, etcétera. Si es alcance, es por debajo del 1%, es lo habitual. Claro. Te pregunto porque yo sé y lo he vivido contigo que muchas veces los clientes creen que también la vaina es mágica. Entonces, coño, cuando tú entiendes que es un 3% de CTR o un 8%, una vaina que fue mega exitosa, dices, verga, no, es que no es tan fácil. No, 100%. Pero lo más importante es que por lo menos sepan que Exacto. STR va a ser importante en su campaña. Exactamente. Entonces, hoy en día, o sea, yo sí diría que dentro del mundo del ecosistema de KPIs digitales y de paid media, que ya estés entendiendo y interpretando muy bien STR, ya estás como en un nivel intermedio. Claro. Entonces, el básico, bueno, ya todo lo que todo el sí. mundo maneja, pero el intermedio va a ser clave para un tema de optimización. 100%. Es lo más, para eso son las data, o sea, al final de 100%. poder optimizar, tomar decisiones, y ahí está para todos aparte. ¿Qué otra métrica, aquí poniéndonos un poquito geek, qué otra métrica ¿Cuál es tu te métrica gusta? favorita? Exacto, Claro, exacto. los profesores de ¿Cuál es tu matemática dicen, este problema es hermoso. Tú dices, Ajá. marico, ¿qué? Vamos a imaginarnos que es un sabor de dulce o de comida. De helado. ¿Cuál otra métrica? No, la persigues? tasa de visualización también de un video. Ok. Entonces, o sea, entender en qué si están visualizando bien, en qué porcentaje del video están viendo. Claro. Entonces, La retención, pues, ¿quieres decir? Porque sobre todo YouTube te lo ofrece. Entonces, tú ves que si se salieron en el 40% del video, la mayoría se sale al 30%. Entonces, hay buenas prácticas entonces para capitalizar eso, porque de repente te cuentan algo del Oscar, un cuento, o sea, estás ahí, algo demasiado cinematográfico Y te a nivel meten un comercial. ad. Y entonces, no, estoy hablando del comercial como tal. Ok. O sea, de alguna manera es demasiado cinematográfico y entonces, y al final está la marca. No están hablando en los primeros 5 segundos de lo que tienen que hablar. Entonces, y realmente por eso son tan impactantes o a nivel de performance digital los bumpers. O sea, eso que no puedes hacer skip. O sea, te están diciendo en 5 segundos algo de la marca que no puedes saltar. Bueno, de alguna manera también tienes que vivir en los otros formatos más largos y son buenas prácticas a nivel de desarrollo de contenido que muchas veces nosotros heredamos piezas porque nosotros no generamos las piezas. Sí damos las buenas prácticas, pero de una vez le decimos, mira, editen esto. O sea, podemos lanzarlo, pero el performance no va a ser el ideal porque ustedes nos están diciendo algo que necesitamos que digan en 5 segundos y en los primeros 10 segundos. Ujú. Disculpa Eso es que importante. producción nos está diciendo que no le demos tan duro a la mesita. Disculpa ahí que me ponga aquí Pero con esa la es emoción que se siente No, en el emoción, audio. emoción pura, emoción Eso es pura. emoción. Y está buenísimo. Lo digo es porque al parecer se está escuchando por allá. Después nos comentan ahí en YouTube. Que no le den a la mesa. Sí, no, pero normal, es normal. Para eso Vamos justamente a lo hacer concepto- algo de los golpes de la mesa ahora. No, en este podcast se le da golpe a la mesa. Y ya. Nos ponemos ahí todos bárbaros. No, pero disculpa el Por eso paréntesis. es que es bárbaro. Exactamente, por ahí va. La tasa de retención, estabas hablando de videos, la tasa de retención, ¿cuánto perdura una persona quizás en un video? Por ejemplo, podríamos introducir otra estadística que es el CAC o costo de adquisición de cliente, 100%. que es cuánto te cuesta en dólares publicitarios que un cliente te compre algo. El ROAS, por ejemplo. El ROAS que va por allí. Quizás no sé si vale la pena entrar en algo tan técnico, pero sí quería introducir varios de las métricas que estamos hablando, porque creo que es muy valioso que la gente al menos sepa de qué va y luego indague más. A mí sí me gustaría, en el PDF que te compartí, hay una parte de bancos. Nosotros levantamos una data que principalmente este año, sobre todo el primer Q, en Venezuela hubo una baja del consumo del 21%. Entonces, pero nosotros encontramos que el 33%, o sea, estamos creciendo en un 33% el gasto publicitario en digital. Entonces, y esto es porque hay empresas que dicen, yo voy a estar ahí, voy a seguir apostando por el país, yo necesito tomar más market share en base a mi industria. Esto no se detiene. Entonces, pero entendiendo un poco, cuando tú ves
diferentes KPIs y estás estudiando constantemente tus campañas, pasa algo muy particular en banca, en la siguiente lámina, es que, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se está distribuyendo el gasto a nivel porcentual con diferentes competidores de la industria, en el cual el Banco Nacional de Crédito está liderando la valorización de gasto. Banesco de segundo y pues vemos por ahí como el sexto lugar Bancamiga. Pero cuando vemos en impresiones y vemos al Banco Nacional de Crédito, lo vemos de segundo lugar, vemos a un Bancamiga en cuarto lugar subiendo, o sea, repuntando, pero hay algo muy importante, el impacto. O sea, entonces, si realmente cuántos segundos se quedaron viendo los anuncios, si le dieron clic o no le dieron clic, o sea, si hubo un resultado alrededor del anuncio. Y cuando vemos Bancamiga, que estaba de sexto lugar, invirtiendo apenas un 6.35% en valorización, tiene un 21% de impacto en sus campañas. O sea, súper eficiente. Pues. Gracias a la pieza, a la parte audiovisual, dices tú. No. Debe ser no. todo. O sea, hasta es un el conjunto de targeteo, cosas. la pieza, Un conjunto de todo. cosas. O sea, realmente están estudiando su data a nivel de distribución de medios. Son eficientes, Entonces, pues, en pocas palabras. O sea, realmente, obviamente le estoy echando flores aquí a la agencia de medios de Bancamiga. Entonces, pero sí, están haciendo un buen trabajo. O sea, definitivamente están entendiendo cómo tienen que llevar sus campañas para aprovechar mejor el presupuesto. O sea, entonces, y esto pasa muchísimo. O sea, pasa mucho de, no es quien más gasta, es quien lo gasta mejor. Entonces, y un banco, bueno, o sea, el banco tiene, si no, el banco no tiene plata, ¿quién no tiene? O sea, de verdad. Entonces, y en ese sentido, en una industria tan competida donde el customer lifetime value, o sea, realmente el retorno que te da tu consumidor a través del tiempo es tan alto porque al final yo abro una cuenta en un banco y estoy casi toda la vida con ese banco. Entonces, obviamente, es muy costoso los KPIs todavía en banca. En Venezuela, económico por todo lo que hablamos previamente, pero ahí es cómo gastamos ese dinero en cualquier industria. Y eso es como un punto clave que quería resaltar de la interpretación de la data a nivel publicitario. Me parece Eso, genial. eso está brutal. Y hablando de data, bueno, a mí me gustaría, si tú quisieras profundizar algo de estas láminas, lo podemos hacer. Sí, yo justamente, dentro de los paradigmas que hemos venido hablando, y es la compra de ciertos medios o algunos elementos que se convirtieron en nuevos medios, como los influencers. Los influencers es un medio más ante la ausencia de la televisión, porque las personalidades que teníamos en los protagonistas de novela, ya no hay protagonistas de novela, Claro. que esos eran los influencers del pasado. Sí. Entonces, los real influencers. Entonces, en este caso, hoy en día, gracias a esa ausencia de televisión, de consumo, de esparcimiento, todos nos fuimos a las redes sociales y ahí empezó a pasar cosas que por ende ahí repuntaron muchos. Sí. Entonces, y cuando nosotros es cómo comprar el influencer. Yo no estoy diciendo que está mal el recurso del influencer. Excelente punto, me Entonces, parece. Me encanta. ¿Cómo comprarlo? Y ahí, justamente, nosotros usamos una herramienta que llegas a un nivel de filtro bastante potente. O sea, llegas, mira, quiero que justamente hice el ejercicio con Evas. Entonces, quiero que sean mujeres en tal país, que tengan más de tantos seguidores, con tanto más engagement, que tengan un porcentaje de sus seguidores verídicos, que a su vez, por ejemplo, se concentren más en Caracas. Y todo eso tú no vas filtrando y te vas posicionando una serie de influencers. Cuando tú profundizas en un influencer, yo justamente agregué una, en la siguiente lámina, vamos a quedarnos ahí. O sea, yo tapé su nombre, porque nosotros nunca hemos comprado contenido de ese influencer. Ok. Y es por lo que voy a comentar en este momento. Esta influencer es súper reconocida en este tema de lifestyle. Súper reconocida. Entonces, y es costosísima. O sea, un paquete te cuesta $1,000, otro $500. O sea, y por cualquier cosa respira, son $500. Entonces y ella, y aparte, si participara con Eva, va a ir con la competencia mañana. O sea, y no le importa. O sea, Ok. todo eso es como que es un catálogo así, uno tras otro. Y cuando vemos sus seguidores, son 152,000, no es menor. Entonces, pero vemos la calidad de sus seguidores y apenas es un 64% de calidad de sus seguidores. Entonces, cuando pasamos a la siguiente lámina, ¿Cómo determinas Ajá. eso? O sea, ¿qué es un seguidor de calidad Por versus ejemplo, un seguidor dudoso? por ejemplo, que no tiene ningún tipo de interacción en la plataforma, que cuentas empresas,
La cuenta empresa no necesariamente es de tanta pero calidad. ¿qué data usas tú para sacar ese número? Todo, Es lo que más me- todo esto está conectado a la API directamente de Meta. Ok. Entonces ellos están leyendo realmente sus seguidores y está determinando por diferentes parámetros como interacciones, el movimiento, si es empresa o no es empresa, la calidad de sus seguidores. Claro, Entonces- o sea, ponte una cuenta No de que sabía tú podías dice... sacar toda esa data Entonces, de... y si vas a la siguiente lámina, Eso por ejemplo, sí es público, pero a través de API. Tienes Claro, no, me licencia imagino, que sí, está... sí, no, sí. y pagas por eso. Al O sea, final. la plataforma misma sabe que estas cuentas no han mandado ni un DM, ni le han dado like, ni Exacto, han sí, hecho sí, me una imagino que publicación. tienes eso, Entonces, tipo cuentas que siguen pero que nunca han interactuado y te da un número. 100%. Y cuando vas a la siguiente lámina, que es más... Mierda, que... Entonces, en Venezuela, o sea, primero, mujeres y hombres. Tiene 60% mujeres. El target de Eva es mujeres. O sea, Claro. porque teníamos 150.000 seguidores. Luego bajamos a 64% de esos 150.000. Claro. que Luego son- de ese 60%, bajamos a un 50% que está en Venezuela, que es lo que sirve todavía. a un Claro. 50% de ese 60%. De ese 60%. Luego vamos a la siguiente lámina. No, mentira. Mujeres, 60% de ese 60%. Y luego Venezuela, un 50% de toda esta bajada De de esa, números. Y ajá. luego en Caracas, que es donde están las tiendas de Evas. Ya perdí la cuenta. Era 60, después el 50 del 60 y ahorita Sí, el 50 sacar del ese número- Y- se no, está es cortando fácil, es fácil, esa- pero no tengo el Excel. Sí, sí, se pero está pero si cortando vas a la tajada. siguiente lámina, Ajá. León, sácalo en mentalmente. Caracas, Sí. en Caracas, el 6.15%. Claro. Entonces, que es donde están las tiendas que tenemos nosotros. Entonces, ¿y cómo hace publicidad para Caracas? O sea, y le pagan sus $500 por respirar. Entonces realmente, Me da demasiada risa. ahí tú dices cómo estamos usando la plata, la inversión, sin data. Entonces, y ahí volvemos otra vez, tomar decisiones en data realmente te va a apalancar para hacer un mejor uso de tus recursos. A ver, y a propósito de la data, está que si tú vendes un producto sumamente caro, por ejemplo, vamos a suponer que fueran carros, y el 6% de ese 6% te compran 2 carros y invertiste $1,000, es rentable. 100%. Claro. ¿Ok? Todavía hablándolo dentro de este esquema. Pero si estás vendiendo EVA, que es un producto de consumo masivo, que el margen por muy alto que sea, no va a pasar una cesta promedio de $70, por decir un ejemplo, $100, que eso lo tendrás hipermedido, no hay retorno. O sea, no hay manera que este 6% te dé retorno por lo que le vas a pagar a esa influencer. Sobre todo porque para que realmente, creo que no sé, era Comscore, hay que buscar el cosito de la fuente. Ajá. Pero para que alguien tenga un movimiento comercial, un movimiento hacia una tienda, un producto, tienen que estar impactado alrededor de 5 veces por la misma publicidad. Entonces, o para que tenga una recordación sobre ello. El influencer no te va a ofrecer esa frecuencia, pero sí te va a ofrecer credibilidad. Entonces, y es entender, entonces, cómo usas esa credibilidad para potenciar tu marca. Entonces, y ahí es donde es clave. Pero también pudiera ofrecértela. Me acuerdo que cuando lo hablamos con un invitado, es que es parte del mal manejo de influencers que hay aquí. O sea, porque hay muchos que es como que, bueno, te pago, me haces un post y listo, se acabó la relación. Coño, ¿por qué no construyes embajadores de marca? O tengo un contrato a 6 meses donde sí vas a conseguir esa recurrencia de mostrar marca. 100%, obviamente, pero no va a tener la frecuencia más agresiva que de repente te puede ofrecer Ok. el paid media. Claro, que, va a ser más que tú vienes y le pagas sutil. esos $500 y estás atacando a tantas personas 4 veces. O sea, entonces, obviamente no va a ser tan agresivo, pero sí, efectivamente lo que tú dices es clave. O sea, la frecuencia va a ser más lenta, pero de repente ya 2 veces al mes, 2 veces al mes, 2 veces al mes, en un momento es que ya es de usa Evas. Entonces, pero hay que saber usarlo Sí. y saber comprar. Entonces, es lo mismo que vimos el ejemplo de los bancos. O sea, de repente viene una marca e invierte $10,000 en influencer, pero viene una marca e invierte $10,000 en un plan de medios de difusión digital y agarra, de esos 10,000, agarra $2,000, lo invierte en influencer y usa la cara del influencer para difundirlo con paid media. Entonces te apalancas la credibilidad del influencer, pero tienes la repetición que te da el paid media de una manera mucho más agresiva. Y mejor targeteada. Totalmente. Entonces, porque al final la chica, ella tiene mucha credibilidad en la industria acá. Sí la tiene muchísima. Pero su audiencia son solo 6% en Caracas. Pero ¿qué pasa si usara su imagen para luego colocarle $1,000 más a esos $500
Claro. y que ella esté repitiendo el mensaje Ahí de sí te Evas. funciona. Ahí tiene más sentido. Entonces, ya hay otras cosas de si realmente esa influencer se parece o no a tu marca, Claro. si realmente está hablando con toda la competencia, si te sirve o no te sirve. Ya hay otras cosas ya al trasfondo de elección del influencer. Sí. Pero nuevamente, Pero esta es la base. usemos recursos de data para tomar decisiones de gasto publicitario. Entonces, a eso es lo que realmente, bueno, esa es nuestra expertise. Eva se apalancó de toda esta estructura también y el conocimiento que tenemos. Y Koichi. Y Koichi, sí. Ajá. Koichi. No sé si estoy Ajá. saltando el tema. No, bueno, o quería- hablemos no, de no, no. Koichi. Porque no quería, o sea, lo que no quiero es que se escape Koichi, que creo yo, que... yo quiero meter mis datos ahí a ver cuántos son dudosos de mis seguidores, no jodas. Bueno, sí, totalmente. No, y más allá que dudosos, es que realmente tenga un impacto. Porque, Claro, porque claro. puede ser realmente una persona real, pero es muy ausente en la plataforma. Entonces, Sí, sí, entonces es el tema del impacto que pueda tener. Sí, sí. Esa data, todo ese enfoque que tú le das de data, que lo estás exponiendo brutalmente, ¿cómo lo aplicaste a Koichi? ¿Qué es Koichi? ¿Qué es eso? Sí, ajá. ¿Qué es? Bueno, dentro de esos experimentos que uno dice uno tiene unas grandes cagadas y otras no. Ajá. Bueno, realmente, oye, Koichi ha sido maravilloso el proceso de este emprendimiento. Historia corta, o sea, mi tío, pues, que está en Chile, muchos años trabajando en la cocina coreana, y en un momento él dijo, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo, y entonces yo sí lo estaba como motivando a hacer algo, pero buscar el momento correcto. En su momento su esposa le estaba yendo mejor en el trabajo, y dijo, bueno, hoy en día si sale mal esto, la casa no se cae. Porque Claro. entonces, y en ese momento se atrevió a hacerlo. Entonces, y lo hizo en la terraza de su casa, chiquitito. Agarró, compró una bombona de gas, una olla, tal, una freidora chiquitita y empezó su proyecto. Él ya venía cosechando una comunidad en Instagram. Sus hijas lo ayudaban a hacer algo muy, muy chiquito. Era bastante cuchi también la cuestión. Entonces, y claro, las hijas creaban su loguito, todo, o sea, realmente, y estaban hablando de cosas coreanas. Y él empezó a tener unas ventas de menos a más. Y entonces, pero tenía ya unos promedios. Y él, en su momento, le dice a Gaby, a mi novia, que ella es foodie allá en Chile, y le dicen, oye, para ver si le hacemos unos reviews de su comida. Vamos a probar la comida. Nosotros fuimos por compromiso, por ayudarlo. No por la comida, sino para ayudarlo. Y entonces, cuando probamos la comida, fue como, ya va. Qué verga, esta vaina está buena. Ya, eso está bueno. O sea, bueno. Y entonces y nosotros como estábamos en ese mundo foodie y nos gusta comer. Yo no sé cocinar, pero sé comer. Entonces, verga, o sea, realmente fue, Alex, esto tenemos que hacer algo con esto. ¿Qué vas a hacer? O sea, tenemos que hacer algo con esto. Y de esa conversación a cuando pudimos materializar de repente algo, duramos como 8 meses, más o menos. Como 8 meses, 9 meses, cuando realmente oficializamos y de la misma manera que hemos hablado de probar modelos de negocio, él hizo una validación previa, o sea, algo mucho más chiquitito. Y ya luego nosotros, bueno, vamos a hacer algo un poquito más grande, pero tampoco vamos a irnos con todo. Vamos a volver a validar nuevamente ahora, pero en una estructura mucho más controlada. El inicio ese, perdón que te interrumpa, ese inicio que hizo él, ¿era para ir a comer ahí o era delivery? No, era delivery. Era delivery. Era delivery y por encargo. Ok. O sea, él no tenía la estructura. No era de hoy pa' hoy. Él no tenía la estructura para poder despachar ahí mismo, o sea, para nada. Entonces, y luego nosotros lo que encontramos la oportunidad, y ahí termina también siendo, uno tiene también ser humilde con tus propios socios, en que te unes, en cómo unificas criterios. Porque en un momento nosotros queríamos irnos solo a venta de delivery. Y ese era Carlos y yo apuntando solo delivery por todo el conocimiento digital. Y por otro lado, Alexander y Mari, que son nuestros otros socios, decían, oye, pero si conseguimos un lugar como un food truck, y nosotros, bueno, puede ser, podemos explorar, pero de alguna manera no estábamos tan seguros si meternos a solo digital, ¿no? Si hubiéramos ido solo en delivery, hubiéramos quebrado. Hubiéramos quebrado, pero de frente. Nos hubiéramos frustrado en el proceso de aguantar la pela del delivery. Nos hubiéramos frustrado de una. O sea, porque hay una curva que tienes que tener plata para eso, para vender volúmenes importantes y que sea negocio. O sea, porque sí es negocio, pero hay una curva que tienes que aguantar, porque las comisiones en Chile son abrumadoras.
de los deliveries. O sea, parten desde del 23% hasta el 28% Mierda. de todo lo que vendes. No sé cuánto es aquí. Entonces, no recuerdo. y aparte te hacen invertir en descuentos y te hacen invertir en publicidad para posicionamiento. O sea, es súper... No, aquí es más pequeño, es como un 15, 18, o sea, pero igual, eso es un socio más. Claro. Entonces, al final conseguimos un food truck por cosas de la vida, gracias a ellos, y unificamos las dos cosas. Bueno, validemos, vamos a hacer nuestro venta de delivery desde este food truck y vamos a atender en este patio de comida que vemos ahí, que tienen, no sé, como 30, 40 mesas. Y eso fue, o sea, que unificamos ahí en todo el proceso como de creación de producto. Uno, al principio, Alex, que venía acostumbrado de la cocina coreana tradicional, muy como uno que está acá en Caracas, Ajá. él está acostumbrado a ese formato. No, aquí vamos a hacer algo mucho más pop, mucho más comercial, mucho más occidental con las recetas coreanas. Entonces, esa era la idea. Entonces, obviamente con una esencia que la idea era que no se perdiera. Y por ende, en un principio, nosotros era más como apuntar a ser el KFC de la comida coreana. Okay. O sea, era muy como comida rápida de ese sentido. Luego el negocio fue mutando. Primero, en ese mismo concepto que se creó, éxito. O sea, se unió. Primero, creamos el pollito, porque que es lo que usan regularmente este tipo de negocio. Entonces, el pollito. Creamos la mascotica. Entonces, luego hicimos obviamente un tema audiovisual. Todo, obviamente, muy controlado, muy chiquito, ¿no? Montamos nuestra página web. Muy importante. No podemos vender por WhatsApp o Instagram. El público chileno es mucho más maduro en el tema de deliveries. Entonces, montamos nuestra página web para poder vender por delivery y que la gente viera nuestros productos en un momento. Entonces, y nos apalancamos de todas las herramientas de difusión Meta, TikTok, YouTube y a su vez con toda la comunidad foodie. A mí me impresionó porque la gente a veces piensa que yo soy como el de Punisher de los influencers. O sea, Cuéntame más. O sea, porque yo siempre le echo mierda a los influencers. O sea, hace rato le eché mierda. Sí. Entonces, y realmente, o sea, es por cómo se gasta el influencer. Claro. Y por eso es que yo soy fastidioso con el tema. Entonces, pero en la industria que yo he encontrado que es, pero un tiro al suelo, mientras que obviamente la mayoría te acepta canje primero, y dos, si el precio es módico, tiene un gran impacto los influencers. Grandísimo. O sea, es tan potente como mi estrategia paralela de paid media. O sea, que yo a veces simplemente me voy con paid media y nunca uso influencers. Entonces, en ciertas estrategias. Claro. Pero con la comida, oye, súper recomendado. Y aquí es como mezclarlo y ya es como hacer un plan mucho más integral. Sí. Entonces, bueno, el punto es que nosotros, con los vecinos, o sea, son como 6, 7 food trucks, éramos como el nuevo así, la gente se estaba asustando porque yo le decía a Alexander, busquemos unas neveras grandes, todo, o sea, aquí te vamos a mandar gente. Si no funciona, bueno, la cagamos. Otra más. Entonces, otra más. Pero nosotros te vamos a mandar demanda y nosotros tenemos que aguantar esta demanda. Claro. Entonces, y fue exactamente así. O sea, teníamos de repente 25 personas sentadas y 50 personas en fila, haciendo fila esperando mesa. Entonces, esto... Que ahí estuvo como influencer también. Gaby, claro. Gaby ahí fue promotora importantísima con toda la comunidad foodie también chilena de potenciar esto. Y aparte, nosotros no vimos ciertos también clichés venezolanos en Chile de hacer mercadeo para venezolanos. No, aquí se le vende al chileno y que vengan los demás también. Entonces, o sea, Beneco vendiendo coreano en Chile. O sea, y no somos, tampoco hablamos de que somos venezolanos. O sea, porque también hay sensibilidades culturales. Nunca queríamos tomar el tema de la apropiación cultural. Ya, eres un negocio entonces, y ya, no tienes por qué poner la etiqueta. 100%. Entonces, que aparte, los chilenos también son bastante haters, amigos chilenos, porque en el fondo ellos dicen, no, es que no son coreanos. No soy coreano. Entonces, yo también tengo ese prejuicio a veces. Entonces, no soy coreano, pero los coreanos van a comer a koichi. Es una buena señal. Entonces, el punto es que
cuando tú has ido a una pizzería, la pizza es de Italia, y ¿quién no hace pizza? ¿Quién no hace hamburguesas? O sea, ¿quién no hace comida china? O sea, y de múltiples nacionalidades. Pero con Koichi, no son coreanos. Pero igual seguimos creciendo, bienvenidos, los queremos. Pero en el fondo, hay muchos temas culturales también que uno surfea Claro. en el proceso. Y bueno, en toda esta historia, hoy en día nosotros, después de vivir 3, 4 meses, primero eran 3 personas, 4 personas trabajando en un food truck. En un momento saltó a 14 personas trabajando en un food truck, que es todavía, hoy en día se mantienen 14 personas en ese food truck. Luego, abrió en mayo del año pasado. En noviembre abrimos un dark kitchen, que era para vender delivery en otra zona, y a su vez aprender del negocio del delivery de una manera mucho más intensa, que ya entendimos. Por eso les digo que podíamos haber quebrado en un principio. Claro. Y en ese mismo dark kitchen, nosotros es centro de producción. Entonces, luego de ese centro de producción, ya veníamos como, bueno, este año vamos a abrir un local ya no en formato food truck, vamos a buscar un restaurante, y nos llama un centro comercial muy icónico y uno de repente de los más comerciales de gama de clase media alta en Chile, que se llama Parque Arauco. Y Parque Arauco nos invita a tener nuestro restaurante en su centro comercial. Eso fue en febrero y deberíamos abrir a finales de septiembre. Entonces, Wow, qué hoy en día estamos sufriendo una mutación de concepto. Ya Koichi al principio nosotros lo habíamos concebido como fast food solamente, pero ahora es casual food. O sea, Ok. es como, igual es para compartir, pero en el fondo no eres tan alto como de gama alta, no eres tan barato como un McDonald's, como un KFC, no lo eres. Entonces, y estás ofreciendo igual un tema gastronómico distinto a lo convencional. Entonces, por ende, estamos en una gama media a nivel económico, pues, de la categoría. Claro. Y mucho ha pasado en Chile de abordar zonas como el San Miguel de la Candelaria, Ujú. en la parte de arriba. Sí. Bueno, es un tema más de casual food. Entonces, y cambiamos ahora, matamos al pollito. Entonces, Ya no hay mascota. ya no hay mascota porque el formato ya ahora es distinto. Unimos con un grupo de arquitectos cracks, ellos realmente en el proceso. Ahora es mucho más, es osado a nivel de la personalidad street que quiere dar Koichi. Por ejemplo, sale una foto de este tipo, el dictador de Corea del Norte, y entonces sale, y nosotros somos el gemelo bueno. Entonces hay como elementos, como me gusta mucho este pollo, pero cuidado, también me gusta tu hermana. O sea, entonces es como buscar elementos y cambió la imagen, ya no es tan de repente. O sea, pero aquí se está viendo el cambio o todavía No, todavía no. se está- Lo estamos lanzando pronto. Ok, Este ok. mes de septiembre lo vamos a lanzar. Pero también la otra cosa que es muy distinta a nivel de marketing, porque claro, yo comparo Evas, comparo los clientes y comparo Koichi. Y Koichi para nosotros, el engagement sí genera ventas. Nosotros hemos visto clientes que el engagement no genera ventas, pero así no mueve la aguja. Claro. Entonces, y en Koichi sí genera ventas. Entonces, Lo asocias a la comida, o sea, la emocionalidad que está asociada a la comida. 100% a ese. Porque al final lo que es la comida. Primero, la comida, que obviamente es un negocio bastante rentable desde el punto de vista de los márgenes, pero también al final de recurrencia. Entonces, porque, por ejemplo, yo siempre hablo de los ciclos del producto en el consumidor. O sea, ¿cuántas veces alguien compra un shampoo? ¿Cuántas veces alguien compra una base? ¿Cuántas veces compra un perfume? Entonces, y por ende vamos agregando nuevos productos para entrar en nuevos ciclos de su rutina diaria de su vida. Entonces, y entre más ciclos tú estés, más probabilidades tienes de poder, obviamente, ofrecerle un valor a ese cliente. En la comida, comes 3 veces al día por 7 días, 21 veces. O sea, estás ahí, o sea, en todo ese proceso, ¿no? Y como está tan, las instancias son tan seguidas, entonces es un tema mucho de instinto. O sea, si esto me da ganas de comerlo, lo voy a pedir. O sea, llega un momento que es instintivo porque al final estás jugando con el hambre. Entonces,
ahí hay otros elementos que sí el engagement, a diferencia de otras industrias, es súper poderoso, súper poderoso. Por ende, los influencers son súper poderosos, cosas que nosotros hemos vivido en optimización de recursos, que a veces se descarta todo eso para unos clientes y funciona de una manera extraordinaria. Y se descarta y no pasa nada. Y ese know-how de data, entonces lo aplicaste perfectamente con Koichi, así como con Evas. Si tú tuvieras que agarrar ahorita una compañía random, ¿tú vas por la categoría o ves el negocio si está comenzando y tú ves la data y el potencial y le entras como un socio? ¿Qué data verías si fuera el caso? ¿Cuál es tu enfoque de esa manera? O sea, bueno, quitando toda la data de esa misma empresa, de cómo está Ajá. vendiendo. Sí. O sea, quitando eso, definitivamente ver las tendencias de búsqueda. Entonces, cómo realmente... y hay elementos para todo, o sea, herramientas para todo. Está Google Trends. O sea, Google Trends es súper poderoso para entender un poco cómo Y es sencillita de usar además. Y no mucha gente lo conoce. O sea, obviamente los marketeros de repente nivel intermedio lo conocen. Sí. Pero realmente hace poco que estamos conversando de eso, de Arturos y KFC. Ajá. Y entonces yo me lancé Google Trends del último año, de los últimos 5 años y de los últimos 10 años de KFC contra Arturos. Y se nota el momento que KFC se violó un poquito a Arturos, ¿no? Entonces realmente fue intenso. Obviamente hay otras razones de precio y demás, pero en un momento, como en el 2010, algo así, 2000, todavía 2000, ahí tienes Arturos, KFC, pero pon categorías de comida. En la Ok. parte donde dice todas categorías. Y hay una parte que dice food, exacto. Food and drink Sí, o fast ahí food. mismo, sí, dale esa. Ajá. No sé cómo lo escribiste tú arriba en los términos. Entonces- ¿Escribiste así mismo Arturos o lo escribiste de Arturos, otra manera? exactamente así, ¿Así? Arturos, sí. Y KFC así Y normal. coloca más tiempo. Pon desde Están 5 desde el años. 2004. Ok. Mira, por ejemplo... Bueno, Es que el cambio de... Pero, por ejemplo, claro, hay un repunte extraño al principio de KFC que no es normal, pero en general probablemente sea un lanzamiento. Un lanzamiento, pero, seguramente. pero mira cómo por 2, 3 años, 4 años, Arturo realmente fue el dominante al principio Sí, de todo ese exacto. gráfico. Y luego estuvo competido. Luego estuvo pareja. Competido, A partir del competido, 2019, competido. Y a partir pácata. de 2018, 2019, Pácata. ya, se separó las brechas. Pre-pandemia. Y entonces- Seguro en pandemia Con digital los a la delivery. mil y tómalo. Entonces, hay obviamente unos temas de precio y demás. Pero, uno, la tendencia. O sea, esa tendencia es súper clave. Dos, Google Ads también te ofrece muchas herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Keyword Planner. Y tú puedes ver ya las búsquedas mensuales como tal y qué tanto está pujando la gente o no. Entonces, ves si hay competencia. O sea, por ejemplo, hay dos cosas. Te puede decir que la puja puede ser baja, pero si tienes unas búsquedas altas, oportunidad clarísima. O sea, oportunidad barata. Entonces, puede ser que haya búsquedas altas y puja alta. Bueno, nada, está competido. O sea, Claro. entonces hay que estar pendientes. Vamos a ver la competencia, vamos a profundizar ahí. Entendiendo por puja, para los que no entiendan ese término técnico, es la capacidad que tiene la plataforma de cobrarte o de asignar un precio por cada clic o por cada 1000 impresiones. Entonces, si ese costo es bajo y se muestra mucho, es bastante eficiente. Sí, Por ahí va la relación. Aquí va a haber gente con los numeritos en la cabeza. Para estar Así, aquí tipo, que ¿qué medio con carajo el está hablando esta cerebro gente, derretido weón? ahí, Sí. pero sobre ese tema de KFC y Arturos hay variables como el delivery, está luego variables de costos que últimamente con la compra, que lo conversábamos en algún momento, de un nuevo grupo Arturos, quizá va a intervenir sobre la estructura de costos, pero todo lo demás va a estar casi que tal cual. Eventualmente creo que van a plantear un rebranding, pero tú tenías full data, o sea, tú tenías un conocimiento sobre el caso bien cool. Sí, y por ejemplo, yo luego profundicé. Estoy haciendo un video de eso realmente. Yo Ok. todavía no lo tengo listo del todo, pero cuando estaba profundizando en la data, es que KFC hizo lo correcto desde el punto de vista de voy a montar mi estructura, como nació Evas. Voy a comenzar con mis redes sociales, que es data de terceros, pero ahí va a ocurrir cosas que también son importantes. Voy a crear mi propia página web, que hay data propia. Entonces, y cómo va creciendo esa estructura o un ecosistema. Entonces, hoy en día tú buscas KFC, o sea, también hasta por temas de SEO, de posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda. Sí. O sea, tú buscas Arturos en Google, te sale primero la página de Instagram. Pero claro, eso es algo
garrafal para realmente lo que quiere profundizar el usuario con tu marca. Porque en Instagram tú no vas a poder mostrar el menú de una manera fácil, los ingredientes, dónde comprar. O sea, no es fácil. Es otro tipo de interacción. Entonces, y si alguien escribe Arturos en Google, es porque hay un interés de algo. Claro. Y tú no estás capitalizando eso. Entonces, sea en un anuncio para estar en los primeros lugares o simplemente de una manera orgánica para estar en los primeros lugares. Y KFC está su página de primero, ahí está. Entonces servicio a domicilio, menú, combos. Yo justamente una oportunidad que tiene es dónde están sus tiendas, sus sucursales, no la colocan, pero eso es una oportunidad que tienen ellos. Y además... Y cuando te metes a KFC, entiendes los precios, entiendes el valor de la marca como tal. Y todo esto al final es un ecosistema que se nutre. O sea, está KFC, entonces luego está el tema de Google My Business. Nadie usa aquí Google My Business. Entonces, para los reviews como tal, eso mejora el SEO de una manera importante. O sea, hay todo un mundo en el mundo de la comida que no se está materializando. Obviamente, en la guerra de los pollos, definitivamente KFC a nivel digital ha ganado por ahora. Pero hay una oportunidad todavía para KFC para poder materializar más mercado o más recurrencia y para Arturo recuperar lo que perdió. Sí. Ahí podríamos comparar otra variable, Lion, por ejemplo, dentro de esa guerra de los pollos y agregar a Holy Chicken. Ajá, ese es el search. Ponlo en Google Trends. Pero en Google Trends, donde comparaste ahí. Te iba a decir algo de la importancia de tener la página web bien hecha, que cuando tú buscas KFC, no sé cómo se llama eso, pero te sale la página y te salen los siguientes 4 links específicos para... O sea, tú no tienes ni que ir a la página, ver dónde dice menú, sino ya vas directo al menú o vas directo a combo o vas directo a no sé qué. Y hay herramientas, por ejemplo, Google Shopping. O sea, de una vez te está mostrando el producto con el precio sin entrar a la página web. Entonces, tipo catálogo. Está Google Tag Manager, que tú manejas las etiquetas. Ahí, León, sería bueno que en vez de poner Venezuela, a ver si te permite colocar Caracas, por ejemplo. No creo, pero podemos intentarlo. No sale. Lo que pasa es que, claro, como de repente puedo no es ver una cadena dentro muy de grande. esta data cuáles son los por estado, pues, pero... Ah, bueno, te sale... ¿Pusiste los 3? Sí, Baja están los al último, baja. No sale, o sea, no hay tanta data relevante para En ese mismo rango De de Holy tiempo no hay Chicken, sí. tanto. Ajá. Claro. Entonces, Excepto allí, en interés. Interest over time. Pero ha tenido una correlación. Fíjate el pico de azul, que es Arturos, y Holy Chicken se comportan, tienen algún tipo de armonía entre ellos cuando hay pico. Por lo menos en algunos... sí, lo que pasa es que, claro, todavía es algo, o sea, guardando las diferencias, ¿no? Y son como estos nuevos participantes o estos nuevos negocios emergentes que obviamente vienen con una expansión. No podemos comparar todavía por el tema de 60 locaciones que pueda tener Arturos. Y también hay un punto clave de esas 60 locaciones. Es que ya la misma locación per se es un punto publicitario más. Entonces, y eso es la fuerza que tienen estos grandes conglomerados como KFC o Arturos. La diferencia, o es lo que yo percibo sin conocer a los directivos de Arturos, es que ellos se quedaron cómodos con el location. Entonces, es como, tengo un buen producto, lo tiene. A mí me gusta mucho Arturos. O sea, de verdad que es como el pollo de la casa. Entonces, pero en el fondo se quedaron muy cómodos desde el punto de vista de siempre es por el location y la conveniencia y la tradición. Pero ahí viene cuál es la cuota de mercado o si, por ejemplo, Café se está descubriendo cuánto me está costando este cliente y cómo se fideliza a través del tiempo. Y está usando No más vuelvo a data tocar la digital. mesa. Y el Es que me problema- emociono. Entonces, no, me emociono y le pego a la mesa. No lo vuelvo a Mira, hacer. y el problema cuando te apalancas de tu tradición y de tu lugar y esa comodidad es que dejas de hablarle a la generación que viene. Y la generación que viene no te conoce. Entonces, si tú no estás dándole y metiéndote en la cabeza de la gente, olvídate. Y fue lo que pasó probablemente Sí. con esta dualidad, pues. Y no explotas la data. La data disponible no la aprovechas. Claro. Robert, ya nos hablaste de que te gusta Catán.
Hablando de cosas serias, pues, de juegos de mesa. No, porque hasta El que ahora le hemos guste hablado de Catán, el chuchería. que tiene Catán, diga sí y entonces, y así podemos armar un torneo de Catán. De Catán. ¿Te imaginas? Patrocinado por los bárbaros. Es más, vamos a Bueno. recolectar la data de esas partidas. Hoy vamos a ver cómo optimizamos los Ya juegos de va, cada pueden uno. hacer el torneo aquí. Yo me caigo a birras y los veo, pues. Que es una faceta como más personal, pero explorando un poco más en esa dirección, has vivido la migración, has tenido sus retos. Imagino que has tenido también unos retos personales de, oye, no sé si voy a desistir, realmente es por acá el camino, cambio de carrera. ¿Qué dilemas asociado a eso nos puedes compartir? Wow, o sea, uno, un poco en contexto, ¿no? Yo, gracias a mis padres, vengo siendo como un mini emprendedor desde muy chico. O sea, y una historia de superación, creo que muy, muy linda de contar. O sea, ellos vienen del barrio, un barrio en Propatria, luego vivíamos en Capuchinos en San Juan, y luego viven en el este de Caracas. Entonces, y todo, nadie se los regaló, o sea, todo lo fueron construyendo ellos poco a poco, muy inteligentes a nivel financiero, apalancándose de los bancos y obviamente ir creciendo con sus negocios, principalmente en el mundo textil. Y en muchas crisis, o sea, yo también, una vez me acuerdo de chamo, fui a vender guanábana en la calle. Pues. Entonces, fui con mi tío. Entonces, yo luego trabajé siempre, como mis rutinas eran vender en las tiendas de ropa. Entonces, y al principio, por la inmadurez, yo no me gustaban mucho las vacaciones porque sabía que en las vacaciones siempre trabajaba. Entonces, claro, mis compañeros, ellos era, marico, me fui para la playa, no sé qué, entonces, y era como que, coño, pero nosotros nunca nos vamos a la playa. Entonces, pero claro, era unos chamos y uno no Claro, entiende, claro. ¿no? Entonces, y todo ese proceso al final me fui construyendo a mí como un comerciante primero y luego hasta que empecé a querer emprender. Nosotros en el 2011, y ahí sí, después de 2 años, mi mejor amigo, que es mi socio, veníamos pateando que queríamos crear un concepto de entretenimiento que terminó siendo una discoteca. Entonces, y esa discoteca se llamaba Holic en las Mercedes. Esto era tuyo. Sí, en serio. Sí, Imagínate. Sí, era ¿Cuántas veces rompiste Varias ahí? pedas me eché ahí. Sí, yo weón, fui qué culpable bola. de esa vaina. Imagínate. Entonces, Me hubiese servido tu contacto ahí varias veces. y weón. aparte yo era el tequilero. Yo era el del tequila. Qué bola. Y soy fanático del tequila. Y bueno, y duramos, eso fue para nosotros Holic cuando sucedió nuestra escuela de negocios. O sea, y bueno, y de anécdotas también. O sea, Claro, una vaina me increíble. Hay muchos, todo un episodio para esa Cantidad vaina de de cuentos Holic. que debe haber existido ahí. Y bueno, yo me metí en el IESA, yo estudié en la Metropolitana 1 año, dejé la universidad y empecé a emprender. Y luego mi educación la abordé un poco más desde diplomados. Y me Ok. metí yo quiero aprender en tema logística y operaciones. Hice uno de marketing e innovación y me fui. Luego me fui a Estados Unidos y me metí mucho en el mundo digital, seminarios y fui a conferencias muy grandes a aprender de los más grandes. Entonces, y ahí vino mucho mi educación. Yo la forjé de esa manera. Entonces, y luego, en un momento, Carlos se va a Miami, yo me voy a Chile, mis padres se quedan acá. Y bueno, Chile me había gustado, había cosas que me llamaban mucho la atención, sobre todo a nivel cultural. Habían otros temas también, que es muy, muy chistoso contar esta anécdota, porque claro, yo tenía era Perú o Chile. Yo, oye, pero es que las peruanas no son muy bonitas. Entonces y disculpen lo que digo, pero es que en el fondo digo, Claro, coño, si claro. yo voy a hacer día de pareja, Claro. en algún momento a mí me da miedo un poquito Perú. Entonces y por lo menos yo sentía que en Chile había mucho más extranjeros y entonces por Un ahí. KPI importante Entonces- para entonces- Sí, claro, la migración. entonces, dentro de todo el tema contextual económico, había un cheque ahí importante. Ajá. Al final mi novia es venezolana y entonces nada que ver, pero también fue una anécdota chistosa para contar. Entonces, nosotros emprendimos en un negocio de ropa con un socio comercial y al final salió todo muy mal. O sea, en conclusión nos estafaron. Digo, nos estafaron, se puede llamar como lo que sea que haya sucedido. Hay unas realidades del por qué sucedió eso, por de repente la estructura legal que no se consolidó por ser migrante.
O sea, el ser migrante de la forma que llegamos generó consecuencias. Eso fue en Chile. En Chile, sí. Ser migrante de la forma que llegamos, entonces no nos daba de alguna manera la solidez legal para luego Claro. pelear un problema. Claro. Entonces, eso sí como que es una crítica a la estructura chilena, porque de alguna manera no le da seguridad a los nuevos emprendedores. Es lo que yo, o capaz a las corporaciones sí, pero a lo de la pyme o de la mediana empresa es más complejo. Entonces, y claro, en ese momento pasaron muchas cosas. O sea, en ese momento creo que se unió como el cóctel de cosas malas. Entonces, o sea, ya de por sí la relación había sido tóxica en ese momento. O sea, nosotros estábamos muy estresados, frustrados también. Mis padres en un momento se querían venir, yo no quería que se vinieran. Entonces, no sabíamos qué hacer. En ese momento yo retomé la agencia realmente, cuando sucedió eso. Ya la agencia sucedía de una manera mucho más tímida, pero sucedía. Yo en ese momento estábamos hasta haciendo Uber, o sea, estábamos viendo qué hacíamos. Y entonces, pero algo extraño es que nunca se me pasó por la mente emplearme. O sea, el instinto que todavía tengo y que en el momento de repente más crisis que tuve en algún momento, siempre fue emprender, así sea vender empanadas en la calle. O sea, entonces eso fue algo muy mío. O sea, yo todavía no, puede ser en algún momento pase, yo de verdad que no lo descarto. Y a veces me llama la atención para poder vivir estructuras corporativas. Pero mi instinto, creo que por la dinámica que he tenido con mi familia, gracias a mis padres, nunca ha sido hacia allá. O sea, siempre ha sido de cómo resuelvo esto desde el punto de vista del emprendedor. Entonces, y al final salieron las cosas. Al final un tema, la vuelta da giros, un tema de las energías, nos unimos las personas correctas para empujar proyectos, y fue cuando uno realmente está haciendo las cosas bien, al final es como una bola de nieve, y nosotros al final, como en el 2018, le dimos así como el palo del gato, no sé cómo le dicen. Entonces, y realmente fue una bola de nieve que REM fue marcando ya su posición, fue creciendo en clientes, fue expandiéndose poco a poco. Empezamos con un experimento de Eva reventó, y fue todo. Y luego, bueno, Koichi fue el último emprendimiento. Hicimos unos en el camino que o sea, fue experimentos también que no salieron a flote. Pero estos 3 puntos que son como nuestro core de negocio, que primero es REM y Evas de segundo y Koichi es negocio revelación, ha sido un poco de ese empuje, de esa estructura que yo creo que vino después de tocar fondo. Entonces, contento, de verdad, cuando miro hacia atrás, de verdad súper contento. No voy a llorar. Y que, Sí, Mauricio estaba buscando una lágrima. Entonces, no voy a llorar. no, Que en no, tu pero- punto más bajo, ¿sabes? no, pero es que esos... O sea, tú dices que ahí hubo algunos fracasos en el Ahí camino. va. No, pero es que eso sumaron para los Claro. éxitos que estás describiendo, Claro. sin duda alguna. O sea, yo creo Sí, que eso siempre hace se toda la aprende. diferencia. De otra manera, no hubieras tenido la tenacidad o el instinto de asociarte mejor o de medir mejor las variables para poder prosperar, y eso tiene muchísimo valor. Lecciones, no más. Mira, creo que nunca dijimos que era REM para la gente que nos está viendo. No, REM es una agencia de medios internacionales enfocada en performance, todo basado en data. Hemos venido hablando de data. Y nuestro foco también desde este lado de perfil de emprendimiento, te lo contaba, que la estrategia tiene que orientarse en vender más. Entonces, no en ser más bonitos. Yo puedo ser más feo, pero vendo más, que importa, soy feo. Claro. Entonces, obviamente, o sea, es como todo un complemento, elementos integrales que son vitales en cómo se quiere mostrar como marca. Pero en definitiva, ese espíritu que tiene REM, que ha ayudado a grandes empresas como Mercado Libre, Kellogg's, Alfonso Rivas, bancos, instituciones. Nosotros llevamos los medios digitales del evento más grande de e-commerce de Chile, se llama Cyber Day, con la Cámara de Comercio de Santiago. Eso fue un hito en nosotros y ya tenemos como 3 años con ellos. Y ese hito, bueno, ha hecho una expansión importante en Chile en torno a este tema de performance. Entonces, ese espíritu, más obviamente tema emprendedor, o sea, ¿cómo hacemos para vender más? Entonces, y a veces el vender más ni siquiera está en los medios digitales. Entonces es como,
así vas a vender más, no vuelvo a tocar la mesa. Entonces, y realmente no está en los medios digitales a veces y es como, pero por eso es media and consulting. Claro. Entonces, y nosotros agregamos ese consulting porque nos dimos cuenta de que este espíritu emprendedor, de estructura de negocios, de cómo expandir un negocio, a veces, aunque el negocio sea gigante, ya uno tiene como una estructura mental de decir, oye, pero acá tienes una oportunidad de negocio que podemos ayudarte a desarrollarla o desarrollala tú, o tenemos aliados que te van a ayudar a desarrollarlo, pero la data está soportando eso. Y dos, si tu negocio crece en algún momento es como bola de nieve, círculo virtuoso, o sea, vas a invertir más. Entonces, esa sinergia la hemos bajado a Evas, la hemos bajado a Koichi, y sí creo que es un elemento diferenciador para esas empresas ante sus competidores. Koichi y Evas no tienen que pagar agencia, pagan sus costos. Entonces tienen una agencia que, bueno, o sea, le estás haciendo mucho más rentable. Entonces, a nivel de marketing es un diferenciador importante. O por lo menos nosotros lo vemos así. Entonces... Y ese es el know-how que vas a trasladar a cualquier otro negocio o experimento que vayas a aplicar perfectamente. Mira, yo creo que le voy a agregar a mi bio Photography and Consulting. Ocurre. pero Eso es ocurre. verdad. O sea, es que tú estás diciendo eso y cuántas veces no me ha pasado que llega un cliente buscando mi servicio y resulta que terminas haciendo una especie de asesoría de, mira, no, tú todavía no me pagues a mí porque por aquí está flojo, aquí está flojo, aquí está flojo, aquí está flojo. Entonces, mira, aquí te puedo conectar con esto te va a ir mejor. En este punto sí llámame porque aquí te va a hacer falta el audiovisual. Entonces, lo voy a agregar. Y mediante pase más, en un momento lo vas a cobrar. O sea, Sí, claro. Obviamente en un momento es más el complemento y el valor agregado que puedas dar a tus clientes. Sí, exacto. Pero llega un momento que dices, ¿y si cobro esto? ¿Y si cobro esto? O sea, entonces, y que tenga sentido, ¿no? Claro, y vas de claro. menos a más, y el mismo proceso Sí, que es lo tienes con mismo, lo es lo otro, mismo, ¿no? es lo mismo. Entonces, Sí, y eso se va dando. A mí me pasó fue al revés. Yo colocaba consulting, porque de hecho era parte del core de mi negocio, pero en algunos casos no resultaba a nivel de mercadeo tan sexy, y cuando arranco con la parte de ads y campañas digitales, que igual está implícito una consultoría, vendo y entro con el mercado nicho ads, y luego yo igual aplico el consulting. Entonces, eso es parte también de la experiencia que uno aquí puede Suena lindo. complementar. Photography and Consulting. Sí, suena. Como más caché. Como más caché. Mira, Yo creo siento que podemos hablar 5 horas con él, pero Podemos también hay hablar- que dejar algo No, para no, no, un segundo episodio. Tú vas a viajar unos meses, de repente cuando vuelvas, Mira, traes noticias y te ¿sabes traemos qué? para acá. ¿Para qué lo vamos a traer? Es que él dijo algo que me hizo clic con 3 vainas que hemos hablado del nuevo formato de episodio que vamos a sacar. Hay un nuevo formato que vamos a sacar que, bueno, no voy a decir nada mucho de eso, pero lo hablamos en la radio hoy. Ajá. Pero hay un formato distinto. no voy a jugar verdad o reto. No. No voy a jugar verdad o reto. No, no es aquí sentados. Es yo nunca lo que vas a jugar. No es sentados, es ejecutando un video, una foto, una cosa a través de una estrategia, una vaina, pero sería interesante el input de él para la parte previa. De data, O sea, claro. que nos sí, sí, ayude sí. data, luego estrategia, creatividad, y hacemos la vaina. Sí, sí, O sea, tiene un componente publicitario, pero desde un tipo de contenido que queremos lanzar, ya será entre y la semana que viene, va a estar muy cool. Luego te mostramos eso y sí, se lo a dejamos Juli ahí que con la trae- intriga. Bueno, y ahí el producto puede ser un tequila, porque dijo que le encanta el tequila. Exactamente. Bueno, feliz, bueno. Nada, Ahí está. Mira, aquí Entonces, lo dice cuando se acaba la cosa es que nos Se paramos, acaba nos vamos y y listo. nos vamos. Bueno, Adiós. Gracias. Chao.